En el caso del Senado, bueno, este proyecto en realidad viene en revisiones de la Cámara de Diputados. Bueno, en el caso del Senado fue tratado por las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y por la Comisión de Legislación General del Trabajo y Régimen Previsional. En realidad no había una modificación, sino más bien se agrega en el artículo 74 cuáter, que es el que prevé, bueno, lo que usted recién nos menciona. Y bueno, en realidad esta pandemia ha exacerbado muchas de las reacciones, muchas de las pautas sociales de convivencia, y ha hecho que tengamos que legislar en esta materia cuando en realidad no debería ser así. Pero bueno, ya hay legislación que preveía esto de la no discriminación, todo, pero se ha hecho necesario legislar en esta materia, y por ahí la discusión se había centrado un poco en si era mucho la cantidad de arresto o las multas. Pero fíjese ustedes que pareciera que somos hijos de rigor mucho, y no queda otra que para volver a encauzar la conducta social tengamos que llegar a este tipo de medidas. Sí, es una forma, ¿no?, de ver, pero sí concuerdo con los senadores en cuanto a tratar de que las personas no se sientan discriminadas por una enfermedad. Me parece importantísimo, y concuerdo personalmente con que el tema de la pandemia ha creado como cierta paranoia en la población, ¿no? Uno se da cuenta hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando entra a un restaurante y alguien tose, por ejemplo, y está sin barbijo, la gente se incomoda, ¿no? Esto ya da la muestra de que hay una actitud de cierto temor ante ciertas enfermedades contagiosas, y fundamentalmente de las que no se conoce mucho, ¿no? Yo leía el parte de prensa, ustedes ponían como ejemplo a los enfermos de VIH, por ejemplo, a la gente que padece tuberculosis. Que en su momento eran, por ejemplo, el HIV, sí, en su momento también fue tratado de esta misma manera, que aquellos que lo padecían eran casi flagelados socialmente, o sea, y hoy día nos pasa con esto de la pandemia, y puntualmente me ha tocado muy de cerca a mí en mi departamento vivir esta situación, porque, bueno, nosotros, mire, le cuento, nosotros tenemos muchos de nuestros jóvenes ante la imposibilidad de que se generen fuentes de trabajo genuinas en nuestras comunidades, salvo aquellas que tienden a las actividades propias de subsistencia, como son las pequeñas chacras, las pequeñas crianzas de ganado. La mayoría de nuestros jóvenes, para asegurar el aprovisionamiento, la vestimenta, el calzado, durante el año salen a las cosechas, generalmente los más jóvenes, ¿no? Salen a las otras provincias como Catamarca, como Mendoza, Río Negro, o el mismo Bahía Blanca en Buenos Aires, a las cosechas de las papas, de la manzana, de la uva, todo esto que hace que, bueno, y fíjese que en tiempos de pandemia, bueno, ustedes recordarán que en su momento cerraban fronteras, que era imposible volver, mucha gente se había quedado sin trabajo, gastaban los pocos ahorros que habían podido hacer. Entonces, fíjense que hubo no vamos a decir un grupo, pero hubo un par de esta gente en Iruya que hasta amenazó con quemarme la camioneta, porque yo era uno de los que propiciaba y acompañaba a esa gente que deseaba volver con total derecho de volver a su casa para estar cerca de su familia, porque no se podía hacer otra cosa en otras provincias. Imagínense, nosotros con el gobierno de la provincia traíamos a esto que les dimos el repatriado, un nombre medio también, medio discriminador el nombre. Repatriado, si no lo estamos trayendo de otra patria ni nada, estamos solamente haciendo que vuelvan a sus hogares. Y mire que habíamos tomado medidas de seguridad, llegaban a un hotel aquí donde extremaban las medidas de seguridad, 15 días de aislamiento, un PCR al final de esa cuarentena. Nosotros ya con el PCR negativo, junto con la municipalidad, poníamos un atrafio o a veces remises en la puerta del hotel, o sea, no había otro contacto. Iban a Iruya, y en Iruya
el gerente del hospital, el doctor César Gutiérrez, que es también de ahí de la zona, que es un paisano nuestro, de nuevo por estas cuestiones de calmar ánimos, otros 15 días más en Iruya sin poder salir la gente, o sea, había una garantía total de que no estaban infectados y no podían contagiar, y aún así hubo alguna gente que no entendía esto y que propiciaba algunas conductas. Bueno, pero eso le cuento desde mi experiencia propia mía, pero habrán leído que médicos que trabajaban en hospitales han sido discriminados por ejemplo, en algún edificio, muchas situaciones, gente que reaccionaba mal ante los controles de nuestra policía, escupiéndonos en la cara, salivándoles, muchas situaciones que la verdad demuestran una conducta social, la verdad que creíamos ya superada en estos tiempos, pero bueno, mire, llegamos hasta esta legislación que quizás llega, no sé si demasiado tarde, ¿no? Pero al fin y al cabo necesitamos proteger a las personas y que no se sientan discriminadas, y menos por una enfermedad en la cual nadie tiene la culpa, nadie hemos sabido cómo manejar esta situación, y hemos visto en la obligación de legislar para tratar de encarnar un poco la conducta social. Senador, ¿y cómo va la vacunación en Iruya? ¿Usted tiene porcentajes? Sí, mire, nosotros hemos tenido un par de situaciones. Bueno, la pandemia nosotros, más allá de, siempre dije yo, nosotros no, salvo el equipo médico que tenemos allá, el resto de las autoridades políticas, no somos unos expertos en esto, como creo que no lo han sido un experto en el mundo, ¿no? Pero nos ha llevado a tomar algunas medidas en su momento que fueron criticadas, y fuimos todas las críticas iban dirigidas a nosotros fuimos los primeros en la gente, por decisión de la gente, casi de aislarnos, poniendo tranqueras, que en su momento fue criticado, después la mayoría de las comunidades iban haciendo lo mismo. Entonces, nos golpeó feo porque en Iruya nosotros somos un pueblo que necesariamente tenemos que salir para aprovisionarnos, no tenemos, pero y hay una comunidad en la cual nosotros creíamos que nunca iba a llegar, que es Rodeo Colorado, que es mucho más al interior de Iruya. Tuvimos una comunidad tan chiquita, casi, no sé, 60 familias, casi 8 fallecidos, y eso golpeó muy duro. Pero bueno, eso también ayudó que apenas la posibilidad de tener las vacunas disponibles que nos llegaban, la mayoría de la gente iba a vacunarse, no hemos tenido casi gente antivacunas, como decimos. Claro. Y sí, por ahí nos ha favorecido en algunas comunidades el hecho de estar tan aisladas, y nosotros por ahí recomendamos no bajar al pueblo, que era, digamos, el foco de contagio. Ha hecho que, bueno, muchas de nuestras familias, sumadas a algunas pautas sociales de convivencia, han hecho que, bueno, por lo menos en nuestras comunidades en el interior profundo, salvo Rodeo Colorado, que es lo que yo le contaba, mantengamos un cierta tranquilidad, digamos. Igual la vacunación está más del 80%. Nos quedan seguramente muchas dosis, pero bueno, afortunadamente la gente ha respondido en la medida de las posibilidades de muy buena manera ante la vacuna, ¿no? Perfecto. Iruya, dentro del mapa de la provincia como un mapa turístico, es uno de los principales puntos. ¿Estará abierto? ¿Se pedirá hisopado, PCR, carnet de vacunación o no? En su momento el COE municipal había dictaminado, bueno, un poco más atrás, acuérdense que la provincia había digamos, tomando la medida de reactivar la economía, diciendo que el turismo es una de esos motorcitos, había tomado el COX provincial algunas medidas que nosotros, bueno, de última por ahí, con algún grado de porcentaje de gente que no estaba de acuerdo, bueno, pero también acatamos, acompañamos, y la verdad que por lo menos en el propio pueblo de Iruya muchas familias viven del turismo, tienen su hospedaje, su comedor, tenemos guías, tenemos gente que ofrece que vende ofreciendo las comidas, ofreciendo las artesanías.
en muchas cosas. Entonces, en el propio pueblo mucha gente vive del turismo, y era mucha gente a la cual se ha podido no acompañar quizás de la manera que realmente necesitaban, porque la situación era dura y por ahí las urgencias pasaban por otro lado, pero actualmente estamos guiándonos un poco con las normativas del COX, que a nivel provincial, con algunas cuestiones, restricciones. Yo siempre digo, nosotros, como vivimos mucha parte del turismo y como es San Isidro un lugar de preferencia de muchos turistas por su belleza, de conocer, pero también por ahí nosotros nos hemos encargado de hacer de alguna forma una promoción para que nos cuidemos. A nosotros, la verdad, que en un pueblo tan chico nos chocaba que yo no sé si los turistas iban con las dos dosis, claro, con la vacuna, pero cuando nosotros todos estamos con el barbijo, con el tapaboca, y ver a unos turistas que como si nada creen, la verdad que por ahí falta. Yo siempre he dicho que el que va de afuera tiene que adaptarse al medio, no nosotros adaptarnos al turista. Así que por ahí pasaban algunas situaciones complicadas, pero bueno, dentro de todo ya Iruya ha abierto las puertas y sabemos que mucha gente vive de esto, y bueno, nada más que tenemos que tener el cuidado. Creo que estamos llegando a una etapa donde casi estamos, como diríamos, tomando casi como normal esto de que aparezcan algunos casos, de que ya el tapaboca ya es casi, salvo algunos que por ahí por la pura salir nos olvidamos, la mayoría ya ha tomado esta como ya casi parte de nuestra vida ya.